Hola a todos y todas, ¿qué tal están? Soy Jorge González, fotógrafo profesional. Pueden conocer mi estilo fotográfico en mi sitio web o en mis redes sociales. También dicto talleres de fotografía. Hoy les quiero dar la bienvenida a mi canal de YouTube, donde les voy a hablar acerca de un gran fotógrafo contemporáneo, Gregory Crewdson, que es para mí una gran fuente de inspiración. La elección de este fotógrafo no es casual. El pasado 26 de noviembre estuve de viaje a la ciudad de Turín, en Italia, donde visité la muestra de Gregory Crewdson en la bellísima Galleria d'Italia, en Torino. Ahí Gregory Crewdson mostró sus últimos tres trabajos, que fueron Cathedral of the Pines, Eclipse of Mons y Evening Sight. Para los interesados, la muestra de Crewdson estará abierta al público hasta el 22 de enero del 2023. Gregory Crewdson nace en 1962 en la ciudad de Brooklyn, en Nueva York. Él estudia fotografía en la Universidad Pública de Nueva York y luego hace un posgrado de Bellas Artes. Actualmente es profesor en la Universidad de Yale. Gregory Crewdson describe sus fotografías como si fueran una película de un solo cuadro, es decir, una película de una única imagen, de una única fotografía. Para desarrollar este estilo cinematográfico, Gregory Crewdson contrata un equipo de técnicos, montadores, especialistas en iluminación, maquilladores, vestuaristas, etc. Es decir, un equipo idéntico al que podemos encontrar en cualquier gran producción cinematográfica. Si bien su estilo lo podemos caracterizar como cinematográfico, desde mi punto de vista también nos recuerda a pintores como Edward Hopper, con quien encontramos similitud en las escenas de personas solitarias, en los colores utilizados, en los climas de las escenas. Crewdson no deja nada al azar. Todo lo que vemos en sus fotografías está pensado minuciosamente de acuerdo a su idea, y hasta el último letrero es diseñado por él. Cuando se trata de un interior, envía a construir las habitaciones, ventanas, baños, de acuerdo a sus ideas. Y si es un exterior, puede llegar a pedir la ayuda de la policía, del municipio, etc., para cortar calles y modificar la vida normal de pueblos enteros. Sus fotografías de gran tamaño nos muestran cada elemento al mínimo detalle, para lo cual utiliza una cámara de gran formato, la Hasselblad Cine 8x10. Lo que hay que recalcar en la obra de Gregory Crewdson es que sus fotografías son verdaderas películas en una única foto fija. Y como él mismo dice, no hay un antes ni un después de ese momento congelado. Ni quiero que haya una narración literal. Debe ser el público quien proyecte su propia narración. Sus fotografías parecen secuencias de películas que nunca terminan. Paisajes urbanos desolados, calles vacías, personas solitarias forman parte de sus fotografías, que también nos ilustran la vida decadente de algunas zonas de Estados Unidos. La melancolía se palpa en la mirada de cada uno de los protagonistas, pero también en la atmósfera de las horas del día. Las luces que escoge son las luces de los amaneceres, atardeceres y anocheceres, y en cielos nublados y grises que podemos identificar perfectamente en sus fotografías. Analizando los elementos que utiliza para componer, nos encontramos con ventanas, utilizadas como un nexo entre el exterior y el interior, con espejos, donde los protagonistas se miran revelando una carga simbólica, con puertas abiertas o entreabiertas que dan lugar a otros espacios, logrando mayor profundidad en sus fotografías. Cuerpos femeninos desnudos que generan desasosiego, colores fríos, azules, desaturados, que transmiten melancolía e infelicidad. El papel desgastado de las paredes o la ropa tirada sobre el piso nos sugieren un estado anónimo de depresión. Por ejemplo, analicemos los elementos que aparecen en esta fotografía. Una joven mujer en ropa interior, con la mirada cabizbaja, que es a su vez observada por otra mujer de mayor edad. Y siguiendo la misma línea nos encontramos con una tercera mujer más joven dentro de un coche,
potencia el protagonismo de la primera mujer a través de las luces de este mismo coche que la iluminan. Una bolsa de supermercado tirada en el suelo. Las luces encendidas en las casas que componen el fondo. Los árboles y las sombras de alguno de estos árboles sobre una de estas casas. Los colores desaturados, la temperatura de color, el rojo del coche, el verde del fondo y a su vez azules de las casas y el abrigo de la mujer forman parte de una composición diseñada al detalle. Todos estos elementos forman una imagen que articula una narrativa que interpela al observador. En el porqué de la elección de la fotografía como forma de expresión, Gregory Crewdson nos dice: una de las cosas que amo de la fotografía, a diferencia del cine u otra forma de narración, es que el espectador siempre incorpora su propia historia, ya que al final la imagen siempre está sin resolver. Aunque mi trabajo esté influido por el cine, la imagen fija me gusta. Me interesan las limitaciones de la fotografía por su capacidad de presentar una imagen completamente congelada, donde no hay antes ni después. Intento utilizar esa limitación como fuerza. Mis fotografías capturan momentos aislados, sin pasado ni futuro. Una posibilidad imaginaria planea sobre ellas como si fuera una pausa elocuente que juega con la fuerza narrativa de la fotografía. Estos momentos aislados, sin embargo, están abiertos a la imaginación, a infinitas historias que el observador construye y reconstruye a partir de esa imagen fija que intenta capturar un instante sin tiempo. Bueno, hasta acá el video de Gregory Crewdson. Espero que les haya gustado, que les sirva de inspiración este gran fotógrafo contemporáneo como me sirve a mí. Y bueno, si les gustó el video, recuerden suscribirse y ponerle un me gusta. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.